Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de la serie Apego para Todos en 10 cuestiones clave. En esta ocasión estamos en el vídeo número 8 y en este vídeo vamos a comentar algunas cuestiones en relación a la pregunta de si se puede transformar un apego inseguro en un apego seguro. Bueno, como en los vídeos anteriores, lo que vamos a compartir son algunas ideas fruto de la experiencia tanto del equipo terapéutico del Grupo Laberinto, de todos mis compañeros, de todos los años que llevamos trabajando, y también de la mía propia. Entonces, bueno, la respuesta es que sí, así a priori, ¿no? Siempre, bueno, cuando damos una respuesta general, luego tenemos que analizar caso a caso, ¿no? Y habrá muchísimas particularidades, ¿no? Pero sí que tenemos esta posibilidad. Si bien ya sabemos, ¿no? Y hemos visto en vídeos anteriores y se sabe que el estilo de apego predominante se establece en los primeros años de vida, sí que existe la posibilidad de transformación. Lo que pasa es que va a requerir que pasen ciertas cosas o que hagamos ciertas cosas, es decir, por sí mismo o porque queramos que cambie, obviamente no va a cambiar. Y a grandes rasgos habría como dos mecanismos, ¿no? Dos posibilidades para poder transformar un apego inseguro en un apego seguro. Uno tiene que ver con las experiencias vitales que vayamos teniendo, que es en lo que me voy a centrar hoy, y otro puede ser a través de un proceso de psicoterapia. Respecto a las propias experiencias, ¿no? A las experiencias vitales, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, sabemos que a través de las experiencias relacionales, es decir, cómo nos cuidan y cómo nos tratan las figuras de apego en los primeros años de vida, en la infancia, bueno, vamos a establecer determinados tipos de apego con determinadas dinámicas, ¿no? Puede ser que se establezca un apego inseguro, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en este vídeo. Pero si en los años posteriores podemos ir estableciendo, claro, hablo ya de vida adulta sobre todo, ¿no? Cuando estamos a cargo de otras personas y dependemos de otras personas es más difícil esto, pero ya en primeros años de vida adulta, según las relaciones que vayamos estableciendo, esto puede cambiar. Claro, ¿a qué relaciones nuevas me refiero? Pues relaciones, hablo tanto de amistad, de pareja, laborales y de todo tipo, pero sobre todo las más cercanas, ¿no? Si son relaciones en las que se puede dar afecto, se puede dar en la relación, quiero decir, es decir, tanto darlo yo como recibirlo con las otras personas. Hablamos de afecto, si hay un adecuado espacio, es decir, que se respeta mi espacio y la distancia que yo necesito para estar cómodo, cómoda, y también respeto el de los demás, si hay aceptación, si hay una adecuada conexión emocional, regulación emocional cuando la tiene que haber y de la manera en que la tiene que haber, que es de la manera que yo lo necesito y la otra persona lo necesita, es decir, tiene que haber reciprocidad. Y si hay reparación, cuando tiene que haberlo, cuando hay un fallo de apego, sabemos que estas son las bases del apego seguro, ¿no? Pues poco a poco, si yo voy teniendo este tipo de experiencias, este tipo de relaciones, pues vamos a poder ir transformando, por ejemplo, ideas negativas que yo tenía arraigadas, ¿no? En caso de que sea así, obviamente. Por ejemplo, si yo tengo la idea, porque se estableció así de los primeros años de vida, de pues todo el mundo me hace daño o no le importo a nadie, si yo voy teniendo relaciones diferentes, que me dicen cosas diferentes y sobre todo me hacen sentir cosas diferentes, estas creencias que están tan establecidas, muy poco a poco, porque esto desde luego va a ser despacito, se van a poner en cuestión, ¿no? De alguna manera se abre la puerta para que se puedan ir modificando y que también determinados patrones automáticos de respuesta que yo tengo en el ámbito social o de las relaciones pueden cambiar. Por ejemplo, si yo tengo un apego inseguro, del tipo que sea, es muy probable que yo en el ámbito de las relaciones o a la hora de relacionarme, pues, por ejemplo, me sienta atacado fácilmente o constantemente, tenga tendencia a, o tenga la sensación de que me tengo que defender constantemente, discuto mucho o tiendo a huir, ¿no? A evitar las relaciones casi desde el principio, ¿no? Ni llego a establecer relaciones o sí empiezo, pero enseguida pues me alejo, ¿no? Y me alejo de una forma entre comillas, desproporcionada, ¿no? Como demasiado rápido o demasiado intenso, porque hay otras veces que alejarse va a estar bien, va a ser una forma de cuidarnos, ¿no? Pero cuando esto me pasa siempre, sistemáticamente, ahí quizá habría que chequear, ¿no? ¿Qué está pasando? También puede pasar cuando tengo apego inseguro de base, que en las relaciones lo que me activa o lo que me genera es que me absorbe mucha energía o me supone tal esfuerzo relacionarme que no me compensa, ¿no? Porque estoy a nivel de energía y a nivel emocional como apagado o en desconexión.
y no puedo, pues eso, no tengo energía suficiente o no la tengo o no la quiero dedicar a eso, ¿no? Como para atender a otras personas, a lo que dicen, ¿no? Y a veces cuando el nivel de energía es muy bajito, escuchar a otras personas es un esfuerzo gigante, ¿no? Y a veces no lo podemos conseguir. Y tampoco puedo atender eso, a lo que me cuentan, a lo que me dicen, y ya no te cuentan sus necesidades, ¿no? No hay energía, no estoy en ese estado, ¿no? Pues cuando hay apego inseguro, la, la lucha, la huida y la desconexión, algunos de estos tres o varios, van a ser el patrón predominante. Cuando hay apego seguro, esto se va a activar cuando toca, por decir así, o en situaciones en las que es ajustado que pase así. Pero cuando es apego inseguro, se va a activar, esto generalizando, tanto en situaciones en las que toca, no sería lo más esperable y sería una forma de cuidado, pero también en otras que a lo mejor pues no tocaría tanto, no sería tan ajustado. Pero decíamos que esto puede cambiar, ¿no? Se puede ir transformando estos patrones automáticos o las ideas negativas que yo arrastro poquito a poco si yo tengo relaciones diferentes. Sabemos, nos lo dice la teoría polivagal, que la estructura neural, es decir, los patrones automáticos que se nos activan, se van reforzando una y otra vez en las escenas de apego. Entonces, claro, si yo lo que tengo son relaciones de apego inseguro, lo que se va a nutrir o alimentar es la inseguridad. ¿Mm? Y esto que decíamos de la lucha, la huida y la desconexión. Pero si yo lo que tengo son otro tipo de experiencias, porque son otro tipo de apegos los que se están construyendo, pues lo que se va a grabar son sensaciones de conexión con los demás y la sensación de seguridad es la que se va a ir nutriendo. Sabemos además que las personas, y esto se está estudiando mucho el cerebro humano en los últimos años, tenemos la capacidad de aprender de las experiencias, ¿no? De alguna manera podemos explicarlo como que tenemos la capacidad de reconfigurar todo el cableado que tenemos de base, que es el que se va generando en los primeros años de vida, se puede recablear de alguna manera. Pero se tienen que dar las circunstancias, ¿no? Que en este caso lo que decíamos es experiencias diferentes. ¿Y por qué? Pues porque va a haber como excepciones, ¿no? Y algo que era como muy absoluto, que podríamos decir son creencias negativas de algún tipo o determinados patrones automáticos, a través de determinadas excepciones, pues quizá si yo tengo alguna idea negativa o siempre, subrayo el siempre, ¿no? Se me activa algo, ya no va a ser el siempre, ya va a ser casi siempre, ¿no? Y el tener experiencias diferentes, y apego seguro, más cercanas a eso, hace que me pueda cuestionar cosas, ¿no? Y frases o ideas absolutistas, pues por ejemplo, merezco cosas malas, esto es muy habitual, esto lo vemos mucho en consulta, que esa idea pues se generó y ahí se quedó. O estoy dañado para siempre. Pues cosas que antes veíamos que eran así y ya está, ¿no? Y además es que no nos lo cuestionábamos y no teníamos ningún motivo para cuestionarlo en realidad. De alguna manera empieza a cambiar y una cosa clave es que empieza a cambiar de forma natural, es decir, no desde la lógica o desde el razonamiento, ¿no? Porque a veces las personas, esto lo vemos en consulta, se sienten, por ejemplo, que están dañadas y a lo mejor desde la lógica te saben explicar que no es así, ¿no? Y dicen, no, en realidad no, ¿no? O sea, si yo lo pienso que no, pero siento que sí. Y si hay una cosa, si no coincide, es decir, si lo que pensamos es una cosa y lo que sentimos es otra, siempre va a ganar, tiene mucha más fuerza lo que sentimos, ¿no? Pero cuando vamos pudiendo tener experiencias relacionales diferentes de seguridad, de apego seguro, se va alineando muy poco a poco lo que quizá pienso con lo que siento, ¿no? De alguna manera. Y al final genuinamente lo siento, es decir, no es algo impuesto desde fuera, ¿no? No te deberías sentir así, o no tienes motivos para sentirte así con esta persona. Ya, pero si yo tengo un apego inseguro de base, es muy fácil que esto no me sirva para nada, ¿no? Y de hecho me voy a sentir peor si me dicen estas cosas. Entonces, volviendo un poco al funcionamiento de los humanos y del cerebro humano, tenemos la capacidad de reparar, ¿no? Y de integrar las experiencias de atrás. Claro, si yo tengo un apego inseguro es porque se han generado muchas experiencias de seguridad. Ya pueden ser más intensas o menos, más graves o menos, pero es así. Entonces, esto no lo va a borrar, tener nuevas experiencias. Lo que pasa es que si yo poquito a poco puedo ir reparando eso, voy integrando lo anterior con lo nuevo, ¿no? Y esto hace que pueda aceptar que en el pasado a lo mejor he tenido experiencias muy dolorosas, han pasado cosas que me han hecho mucho daño, o me han faltado cosas que hubiera necesitado que no pasaran, eso forma parte de mi historia, de mi narrativa biográfica, y esto no se borra, pero eso se integra con que ahora puedo relacionarme de otra manera y que no todo el mundo es así, que no todo el mundo me quiere hacer daño. Y se integra todo de alguna manera, ¿no? Es como un libro que podemos ir escribiendo nuevos capítulos, que los capítulos anteriores están
pero no me quedo solo con los capítulos anteriores. Y bueno, hay algunas cosas que facilitan que yo me pueda abrir muy despacito, insisto, a tener experiencias de otro tipo. Pues, por ejemplo, si yo trabajo en la autoobservación, en la reflexión, en darme cuenta de cómo estoy, de qué necesito, de qué cosas me vienen bien, de qué me pasa a mí cuando me empiezo a relacionar con alguien, cuáles son mis disparadores, ¿m? Qué cosas me sientan bien en las relaciones, ¿no? Entonces, la autoobservación es una cosa importante. Otra es la regulación, invertir en esto, ¿no? Y claro, me refiero a la regulación en momentos de crisis, ¿no? Cuando ya tengo un disparador, por algo que, por ejemplo, me ha dicho la otra persona o que no me ha dicho, lo que sea. Pero claro, no solo en este momento. Si yo solo utilizo estrategias de regulación en los momentos de crisis, el resultado es muchísimo más limitado. Me va a ayudar, pero poquito. Pero si yo, además de usar mis estrategias, que las primero las tengo que explorar, que me viene bien, luego veo cuál no, o sea, descarto cosas y con otras me quedo. Todo esto es un proceso que lleva esfuerzo, tiempo y energía. Entonces, utilizo, después de todo ese proceso, ya tengo mis estrategias, ¿no? Las que digo, esto me viene un poquito bien. Vale, lo voy a usar cuando tenga disparadores, en momentos de crisis. Un momento de crisis puede ser una mirada del otro, algo que me dice, un mensaje, que no me coja una llamada, que yo espere que haga algo y no lo haga, muchas cosas. Pero aparte, si yo puedo ir entrenando de alguna manera a incorporar en mi rutina diaria estrategias de regulación, pues esto, claro, luego en momentos de crisis, primero me voy a desregular menos y me va a ser más fácil regularme, si es algo que yo he ido como sembrando, ¿no? Mira, el concepto de sembrar me parece muy, muy adecuado, muy, muy útil. Entonces, tenemos por un lado la autoobservación. Si yo trabajo en esto, yo soy por mi cuenta, por decir así. La regulación y luego el autocuidado, lo que para mí sea autocuidado, que puede ser la práctica de la respiración, puede ser el movimiento. Estas son cosas que están muy estudiadas, que suelen ayudar, pero habría que ver para cada persona de qué manera y en qué momento. Esto es muy importante. Reír, no sé, nutrirme con las artes. Hay una serie de cosas que pueden tener que ver con el autocuidado. Si yo exploro lo que para mí es autocuidado y lo pongo en funcionamiento, por decir así, lo practico entre comillas, me va a ser más fácil estar en una posición que a la hora de relacionarme estoy más tranquilo y más abierto de alguna manera. Claro, a veces esto cuesta muchísimo, ¿no? Esto que os digo de la autoobservación, la regulación, el autocuidado. A veces no sé qué me viene bien, no logro pensar, no lo sé, no sé diferenciar lo que me viene bien de lo que no, o lo que decía antes, no tengo energía ni para esto. O a veces sí tengo súper claro las cosas que a mí me vendrían bien, pero por lo que sea no consigo hacerlo. Me es imposible, o porque me supone un esfuerzo muy grande, o porque, no sé, me despisto, ¿no? Y yo tengo como la intención de hacer cosas que me vienen bien, pero no sé qué pasa que luego no lo consigo. Bueno, pues ahí puede ser interesante, ¿no? Contar con alguna ayuda. En consulta vemos muchas veces que las personas que tienen un apego inseguro, hablo de adultos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, también podría ser niños, pero en el ejemplo de adultos, es tal el lastre de las experiencias antiguas que es muy difícil o prácticamente imposible hacer hueco para las excepciones que hablábamos antes, ¿no? Y este lastre, que tiene que ver con las experiencias anteriores, negativas o de inseguridad, hace que repitamos una y otra vez relaciones, ¿no? Nos encontramos de vuelta con relaciones que otra vez alimentan mi inseguridad. Muchas veces se dan los patrones que llamamos o dinámicas de profecía autocumplida, ¿no? Pues, por ejemplo, yo arrastro una tendencia a defenderme muy, muy rápido y quizá de forma muy intensa, ¿no? Entonces, si hay algo chiquitito ahora en el presente, pero yo tengo una respuesta muy, muy grande, pues, por ejemplo, a partir del disparador puede ser que alguien que conozco hace poco no me responde un mensaje de la manera que yo considero que tendría que hacerlo, o en el momento que yo considero que tendría que hacerlo, ¿vale? Ese es el disparador. Me enfado y a lo mejor vuelco mucha emocionalidad, ¿no? Esta respuesta me sale sola. De tristeza puede ser, o de enfado, de frustración, puede ser muy variada. Y lo vuelco de forma, digamos, muy intensa. Claro, ¿eso qué puede hacer? Que la persona se aleje, ¿no? Se asuste o diga, madre mía, lo que me espera, ¿no? Si me sigo relacionando con esta persona. Y eso alimenta mi creencia de no le importo a nadie, por ejemplo, ¿no? Y entro en bucle y voy alimentando los bucles una y otra vez. Hay un ejemplo que a mí me sirve para entender lo de las defensas, ¿no? No sé si lo escuché en algún curso o en algún libro, no tengo ahora mismo la referencia en mente, pero os lo cuento, por si os sirve, ¿no? Em,
Claro, si decíamos antes, según las vivencias de las primeras relaciones de la infancia, se van generando determinados patrones automáticos de responder, de relacionarme y determinadas defensas. Claro, en ese momento o en esos años es adecuado que se activen las defensas, tienen una gran función, ¿no? Por ejemplo, es como si yo voy en moto y es adecuado y es recomendable llevar casco, ¿verdad? Porque me protege. Esto está bien. Vamos a suponer, imaginar una persona que durante mucho tiempo, cada vez que sale de casa, va a montar en moto. Tiene la moto aparcada en la puerta de casa. Entonces, casi que está saliendo por la puerta de casa y ya se está poniendo el casco. Y es un hábito que después de hacerlo muchas, muchas veces, se instaura ese hábito. Y ya no lo tengo que pensar. Al principio sí digo, ay, me tengo que acordar de ponerme el casco. Pero luego ya no. Luego me lo pongo sin darme cuenta. De repente digo, ya lo tengo puesto, ¿no? Esto pasa mucho cuando automatizamos lo que sea, ¿no? Determinados hábitos. Bien, vamos a suponer que esa persona a partir de un momento dado ya no conduce en moto, ya no va en moto, por lo que sea, da igual. ¿Qué pasa? Que se sigue poniendo el casco, que sale por la puerta de casa y se lo pone. Y se va a donde tenga que ir, ¿no? Con el casco puesto. Vamos a suponer que esta persona, con este patrón tan instaurado, ha quedado con una persona nueva, ¿no? Y ha quedado a tomar algo en una cafetería y va con su casco puesto. Claro, ¿qué puede pasar? Bueno, al llegar a la cafetería, yo, que soy el que llevo el casco, es que ni me doy cuenta que llevo el casco, porque está tan instaurado, es algo tan interiorizado que ni me doy cuenta. Y a lo mejor la otra persona, pues no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y le parece raro, pero no dice nada. Claro, desde luego no va a entender porque lleva un casco de moto en una cafetería. Probablemente esté incómoda a la otra persona, le parezca muy extraño, fuera de lugar. Y eso a lo mejor hace que, bueno, que no quede más veces conmigo y que ese día pues, se vaya pronto, ¿no? Porque no me entiende, ¿no? Eso puede pasar. Otra opción es, llego a la cafetería, ni me doy cuenta que llevo el casco, igual que en la situación anterior, pero a lo mejor la otra persona, que obviamente sí se da cuenta, me lo dice, ¿no? O me pregunta. Y entonces ahí es como, anda, ¿no? Si llevo un casco puesto, que ni me había dado cuenta. Y ahí pues tengo la opción, tengo la capacidad de tomar la decisión de quitármelo o no. ¿Qué va a pasar? Que a veces, claro, si durante tantos años he hecho algo, aunque parezca muy extraño desde fuera, pues a lo mejor yo me lo planteo y digo, bueno, es que pues no estoy tan incómodo con el casco, a lo mejor es que no quiero tomar nada o es que yo me las apaño para tomarme algo con el casco puesto. Claro, esto desde fuera se ve rarísimo, ¿no? Pero desde yo, que tengo, o desde mí, que tengo tantos años de experiencia con esto, pues no lo veo tan extraño, ¿no? Y otra opción es que yo al llegar a la cafetería me doy cuenta, digo, ahí va, que lo llevo puesto, ¿no? Y ahí ya veremos qué pasa, ¿no? Es lo que decíamos, a veces estoy tan habituado a determinadas dinámicas, pues que me puede dar miedo quitármelo, aunque desde fuera no se entienda, ¿no? Desde aplicando la lógica, desde luego no se va a entender. O que me voy a sentir, o me da la sensación de que si me lo quito me voy a sentir desprotegida o desprotegido, ¿no? O indefenso o vulnerable, ¿no? Y entonces no sé qué hacer. Y ya veremos qué hago con esto, ¿no? Según las tomas de decisiones que vayamos pudiendo hacer, pues vamos a ir por un camino o por otro, ¿no? Desde luego, esto no es algo que le pase solo a algunas personas. Todos tenemos la tendencia a repetir las mismas dinámicas. Lo que pasa es que a veces estas dinámicas están llenas de defensas, muchas, 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 repletas, y a veces no tanto. Pero todos tendemos a ir por el mismo camino porque nos da seguridad, aunque sea un camino con baches, un camino más largo o incluso con ciertos peligros, pero yo ya me los conozco. Pues todos tendemos a esto, ¿no? A recorrer el camino que nos es familiar. Y a veces, no siempre, se necesita un poco de ayuda para empezar a tomar otros caminos, para darme cuenta de por dónde estoy yendo, para ver que hay otras opciones, para generar cosas que me den seguridad, pero que sean un poco menos engorrosas, ¿no? Por decir así. Y en esta tarea de desautomatizar cosas, pues esto a veces lo podemos hacer solos y a veces necesitamos un poco de ayuda. En este caso me refiero a hacer durante un tiempo un proceso de psicoterapia. Bueno, ya veremos, ¿no? Cada caso. Yo creo que siempre está bien intentar las cosas por uno mismo, con los propios recursos, y ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y si me es suficiente los cambios que puedo generar por mí mismo, fenomenal. Y si no, pues saber que se puede contar con cierta ayuda durante un tiempo. De esto, de la ayuda o de cómo los procesos de psicoterapia pueden ayudar en la transformación de apego inseguro en apego seguro, hablaremos en los dos siguientes vídeos, ¿vale? En el vídeo 9 y en el vídeo 10. Pero de momento, estas son las ideas que os queríamos compartir desde el equipo de Grupo Laberinto, yo como representante. Y nada, esperamos que os hayan resultado útiles o de interés.